Ahí estamos. Bien. Bueno, arranquemos nomás entonces. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, digamos, hasta ahora hemos estado viendo comunicación entre procesos. Vamos a ver una aplicación de la comunicación entre procesos que hemos visto de pasaje de mensajes aplicado a el procesamiento paralelo, ¿sí? En definitiva, lo que vamos a ver es una librería para comunicar procesos por medio de pasaje de mensajes con el objetivo de hacer procesamiento paralelo. Digamos, la librería nos ofrece una serie de facilidades, digamos, para simplificar el procesamiento paralelo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito primero de la computación en paralelo en general, una cosa muy introductoria, así muy light, antes de hablar de la librería. Bueno, esto ya un poco lo conocen ustedes, digamos, en cuanto a computación en paralelo, podemos dividirlo en dos grupos, digamos, memoria distribuida, como veíamos la clase pasada con clusters, ¿sí? O memoria compartida, en el que todos los núcleos comparten la misma memoria principal, ¿sí? La memoria distribuida, digamos, es el clúster que veíamos en la clase pasada, ¿sí? Una colección de nodos, computadoras, que están comunicadas y coordinadas de alguna manera para resolver un problema, ¿sí? Un nodo particular no tiene un acceso directo a la memoria de los otros nodos, ¿sí? Solo por medio de una red de comunicación, ¿sí? Y los nodos utilizan esta red para intercambiarse mensajes con los datos que necesitan para procesar. En el caso de la memoria compartida, son múltiples núcleos que comparten el acceso a un espacio global de memoria, ¿sí? La forma de acceder a la memoria es por un bus de acceso a memoria, digamos, de electrónico. Y bueno, dependiendo hay por supuesto muchas opciones, pero generalmente, qué sé yo, con 16, 32 núcleos, es una arquitectura normal, digamos, para tener una máquina multinúcleo, ¿sí? Entonces, bueno, acá un esquema de lo que sería memoria distribuida, ¿sí? Es simplemente un esquema de lo que acabo de mencionar, digamos. Cada rectángulo grande de esto es un nodo. En el nodo corre, bueno, el sistema operativo y la aplicación del usuario, que es la que está haciendo el procesamiento. Y en esta clase vamos a discutir la API de MPI que sale aquí, que MPI quiere decir Message Passing Interface, ¿sí? Interfase de pasaje de mensajes. Todos los nodos tienen más o menos la misma estructura y están comunicados por la red, ¿sí? En el caso de la memoria compartida, bueno, los procesos o aplicaciones corren todos en el mismo servidor, que tiene múltiples núcleos, suponemos, y la interfase de pasaje de mensajes sirve igual para los dos esquemas, el esquema de memoria compartida y el esquema de memoria distribuida, ¿sí? Lo podemos configurar y manipular para que funcionen los dos de la misma manera. Desde el punto de vista de la aplicación de los usuarios, es prácticamente transparente, digamos. Es una de las ventajas que nos ofrece esta API de MPI. Bueno, hacemos un repasito de la taxonomía de Flynn, esto lo vimos en Operativo 1, digamos, ustedes ya lo conocen bien. Una clasificación en general de computadoras y la arquitectura, de acuerdo a la capacidad que tienen para procesar flujos simultáneos de instrucciones, ¿sí? Entonces, la arquitectura de Single Instruction, Single Data, que es la clásica que hemos manejado, que es un solo flujo de instrucciones, ¿sí? El procesador puede ejecutar un solo flujo de instrucciones a la vez y operar sobre un solo flujo de datos, ¿sí? En el caso de un sistema que tiene un solo procesador, ¿sí? Después tenemos nuestros sistemas de Single Instruction Multiple Data, en el que las instrucciones siguen siendo un solo flujo, pero hay múltiples flujos de datos, ¿sí?
aquí, bueno, hay varias arquitecturas que aprovechan esto. Por ejemplo, los procesadores, cualquier procesador mínimamente moderno, digamos, tiene juegos de instrucciones. Y no sé, los procesadores Intel o de AMD, digamos, tienen juegos de instrucciones para hacer este tipo de procesamiento. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, quiero hacer una suma de, no sé, entero de 16 bits, ¿sí? Entonces, bueno, el procesador es capaz de tomar supongamos que estamos hablando de enteros de 16 bits y el procesador es de 64 bits, entonces yo puedo armar con 4 de esos enteros, puedo armar una palabra de 64 bits y el procesador los va a sumar por separado, esas 4 palabras de 16 bits, con una sola instrucción, ¿sí? Esa optimización, bueno, se puede hacer a mano, ¿sí? O simplemente el compilador la utiliza. Son los juegos de instrucciones típicamente, por ejemplo, son los juegos de instrucciones de multimedia, ¿sí? Por ejemplo, para realizar operaciones sobre imágenes, ¿sí? Se utiliza ese tipo de instrucciones. Otra arquitectura que soporta esto son las GPU, ¿sí? Que también se utilizan para multimedia, o bueno, originalmente se utilizaban para procesamiento gráfico, ahora se la usa para todo, digamos, pero es una estructura un poco más agresiva. El procesador de la GPU tiene múltiples núcleos, ¿sí? No es como el caso que mencionaba recién, en el que sigue siendo un solo núcleo, nada más que puede particionar los datos, sino que el procesador de la GPU tiene múltiples núcleos que siguen un solo flujo de instrucción, pero operan sobre diferentes regiones de datos, ¿sí? En la memoria, típicamente diferentes porciones del cuadro de una imagen. Después tenemos, bueno, de Multiple Instruction Single Data, no lo voy a mencionar porque no es algo que funcione realmente. Y después las arquitecturas de Multiple Instruction, Multiple Data, que son, bueno, un clúster, por ejemplo, son computadoras independientes que cada una sigue su flujo de instrucción y opera sobre flujos de datos diferentes, ¿sí? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos aprovechar, ¿sí? La capacidad de la computación paralela, ¿sí? Tenemos problemas que son difíciles de resolver, ya sea fundamentalmente por una cuestión de tiempo, ¿sí? Con una computadora serial. Queremos aprovechar la computación paralela para acelerar el procesamiento de esos datos. Entonces, bueno, surgen un par de restricciones que hay que resolver, ¿sí? En la programación paralela. Una es cómo balancear la carga entre los diferentes procesadores, qué hacemos con las comunicaciones entre procesadores y entre procesos, y bueno, tratar de optimizar superponiendo la comunicación con la computación, ¿sí? En el caso del balance de carga, bueno, la idea acá es tratar de aprovechar lo más posible el paralelismo, ¿sí? Y no sobrecargar un procesador por encima de los demás, ¿sí? La idea es que, bueno, la arquitectura de nuestra implementación nos permita repartir la carga de manera pareja o por lo menos controlada entre los diferentes procesadores. Por supuesto que esto depende mucho del problema, ¿sí? Hay problemas que se prestan a la paralelización, hay problemas que no. Depende mucho de la habilidad del programador, ¿sí? Cuando se diseña la aplicación para diseñarla pensando en la paralelización, ¿sí? Y en el balance de carga. Pero bueno, es algo que hay que prestar atención en el desarrollo de una aplicación de este tipo. La otra cosa que es importante es el tiempo de las comunicaciones, ¿sí? Las comunicaciones son, bueno, operaciones de entrada y salida, o sea que son cosas lentas. Y el objetivo acá, idealmente, ¿sí? Es que suponemos que si duplicamos la cantidad de procesadores, entonces el tiempo de la aplicación se va a reducir a la mitad, ¿sí? Idealmente esperaríamos eso. Eso rara vez sucede, por supuesto, siempre hay un overhead que no se puede eliminar, y parte de ese overhead viene de la comunicación, ¿sí?
el objetivo sería diseñar la aplicación de manera de minimizar lo más posible las comunicaciones para reducir ese overhead que menciono y de esa manera tratar de lograr ese ideal de que el tiempo de demora de la aplicación sea realmente 1 dividido la cantidad de procesador presente, digamos. En el caso de la comunicación, bueno, hay varias métricas para medir, digamos, el costo que tiene la comunicación, ¿sí? Generalmente cuando son, lo podemos ver de 2 puntos de vista, digamos, cuando son comunicaciones dúplex, es decir, que transmitimos y tenemos que esperar una respuesta para poder operar, entonces la latencia es importante, ¿sí? Por más que vayamos a transmitir poca información, el tiempo de tránsito en la transmisión y el tiempo de tránsito en recibir la respuesta nos demora la ejecución de nuestro proceso. Entonces ahí es cuando entra a jugar la latencia. Por otro lado está el ancho de banda, digamos, cuando la cantidad de información que tenemos que transmitir es mucha, entonces en esa situación el ancho de banda se convierte en un limitante, digamos, para reducir el tiempo de comunicación entre los procesos. Bueno, en el caso de los programas serie, digamos, no, como es un solo proceso, no utilizan comunicación entre procesos. Entonces, todo lo que sea comunicación entre procesos es un costo extra para el procesamiento, ¿sí? Una cosa que suele ser práctica, digamos, es, dado que tenemos la capacidad de procesar en paralelo, tratar de superponer los tiempos de computación con los tiempos de comunicación, ¿sí? O sea, mientras estamos realizando computación, realizando cálculos, durante ese mismo tiempo realizamos comunicación, ¿sí? Ya sea con otros procesos, hijos, padres, lo que sea, pero tratamos de superponer las comunicaciones con la computación para de esa manera reducir el overhead, ¿sí? Bueno, acá menciono un ejemplito, digamos, de, bueno, no tiene gran valor, digamos, pero es como para tener una idea de qué problema queremos resolver con la computación paralela, ¿sí? Es un ejemplo muy sonso. Básicamente, suponemos que tenemos un vector muy, muy grande, con números, y bueno, en este caso el problema es pedirle al programa que nos diga las veces que aparece un valor determinado dentro del vector y en qué posición del vector está ese valor. Cada aparición cada ocurrencia del valor, en qué posición del vector aparece, ¿sí? Luego de haber hecho eso, el programa le hemos pedido que busque dentro del mismo vector original, ¿sí? ¿Cuál es el primer número que es mayor al que buscamos recién y que tiene más ocurrencias, por ejemplo? No sé, este es un ejemplo totalmente arbitrario, digamos, pero ejemplifica el tipo de procesamiento que queremos hacer, ¿sí? Por un lado tenemos que operar sobre muchos datos, ¿sí? Algunos de los procesamientos son fácilmente paralelizables, ¿sí? Por ejemplo, el de buscar la ocurrencia de un valor solicitado es fácilmente paralelizable. Si yo divido, imagínense que divido el vector original en 2, entonces simultáneamente puedo buscar las ocurrencias de un valor solicitado en cada una de las mitades, ¿sí? No necesito el resultado de una parte para poder realizar el procesamiento de la segunda parte de los datos, ¿sí? Entonces eso es una parte del problema que es fácilmente paralelizable, ¿sí? Después tenemos un problema de entrada y salida, ¿sí? En el que, por un lado, tenemos que juntar los resultados de los diferentes procesos paralelos que han estado buscando la ocurrencia del valor, y por otro lado tenemos que guardar eso en un archivo, ¿sí? Y después tenemos un problema en el que, bueno, hay un poco de interacción entre la búsqueda previa y lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Tenemos que buscar valores a lo largo del vector y contar sus ocurrencias, ¿sí? Perdón.
Bien. Bueno, entonces es un ejemplo muy simple, digamos, del tipo de procesamiento que se puede hacer en paralelo, ¿sí? Eh, entonces ahora vamos a enfocarnos en un poco esta API particular que les decía recién de MPI, ¿sí? Bueno, desarrollar programas paralelos, digamos, hay básicamente dos enfoques, ¿sí? Uno es eh, usar propiedades del lenguaje, ¿sí? De programación o extensiones del lenguaje de programación para paralelizar una rutina, ¿sí? La otra es no hacer eso y simplemente generar múltiples procesos, ¿sí? Conscientes de sí mismos, es decir, que, por ejemplo, hijos de un proceso padre que saben que son hijos y que existen otros procesos similares a ellos corriendo, y comunicar esos procesos por medio del pasaje de mensajes. Todo esto se puede hacer sin la necesidad de utilizar directivas especiales de paralización, ¿sí? Entonces, bueno, del primer caso, ¿sí? Hay varios ejemplos. Nosotros más adelante vamos a ver el de OpenMP, ¿sí? Para realizar programas paralelos basados en directivas. Acá el compilador, ¿sí? El precompilador, digamos, paraleliza el código utilizando estas directivas que nosotros le agregamos al programa, ¿sí? Típicamente se agregan como si fueran comentarios, digamos, y el compilador los interpreta y los utiliza sigue las instrucciones del programador, ¿sí? Eh, ¿Cómo se arma la paralización? Es problema del compilador, digamos. Nosotros no podemos dejar que el compilador se haga cargo. Hay algún control, por supuesto, pero la mayor parte del trabajo está en el compilador. Bueno, obviamente esto es interesante, sobre todo para el caso de memoria compartida, ¿sí? Por ejemplo, imagínense no sé, mi notebook esta tiene dos o cuatro núcleos, ahí no me acuerdo cuántos tiene, compartiendo la memoria, entonces yo utilizo esta directiva de precompilación para paralelizar mi programa, ¿sí? Y el compilador genera un programa que va a ocupar esos cuatro núcleos con diferentes porciones del cálculo que hay que realizar, aprovechando que todos esos procesos comparten la memoria, ¿sí? La otra opción es el pasaje de mensajes, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, digamos, vimos, por ejemplo, uno de los métodos de comunicación entre procesos de Unix, ¿sí? Que era la escuela de mensajes. Estas APIs que estoy mencionando, que es lo que vamos a ver hoy, construyen sobre las colas de mensajes una capa más de software que le permite al usuario, al programador, desarrollar programas paralelos para hacer computación. Acá, en este caso, el programador tiene que encargarse él de hacer la división de los datos y la división del trabajo entre los diferentes procesos, ¿sí? Y es el programador también el que tiene que definir el manejo de las comunicaciones, ¿sí? Cuándo se comunican los procesos entre sí, qué información transfieren, etcétera, cómo se sincronizan. Todo eso se tiene que hacer cargo del programador. Es decir, la, la carga es un poco más alta, ¿sí? Un poco más difícil el desarrollo, pero tiene más flexibilidad, digamos. La ventaja, en principio, es que tiene más flexibilidad. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es este MPI, que ya les decía, quiere decir Message Passing Interface, ¿sí? Este es un estándar adoptado, y el estándar lo que hace es definir cómo se tiene que implementar o cómo tiene que ser una biblioteca para trabajar con el envío de mensajes, ¿sí? Entonces, hay múltiples implementaciones de este estándar que son diferentes bibliotecas, ¿sí? Por ejemplo, ahí menciono un par, digamos, MPICH, OpenMPI, etc. ¿Cómo funciona MPI? Utiliza sockets, ¿sí? Y TCP para transportar la información entre procesos, ¿sí? Aquí esto funciona tanto para
la paralelización en un solo sistema, ¿sí? Todo local, o con diferentes nodos, ¿sí? Es transparente, ya que, bueno, ustedes saben que el sistema de comunicación con socket funciona igual, digamos. Bueno, la idea de hacer el estándar este surgió porque si no, cada desarrollador o cada empresa o cada grupo que desarrollaba programas paralelos utilizando pasaje de mensajes, hacía su propia implementación del pasaje de los mensajes. Y esto hacía que fuera difícil de portar, combinar eh, programas, ¿sí? Y desarrollos. Entonces ya definiendo una interfaz estándar, el problema se queda resuelto y nos independizamos de la implementación de la librería, nos podemos enfocar en el desarrollo de nuestro programa, sabiendo que, bueno, la librería que vamos a utilizar es compatible con el estándar. Entonces, bueno, les decía recién, digamos, MPI funciona perfectamente para, bueno, para nodos en sistemas distribuidos, ¿sí? Y también funciona para sistemas con memoria compartida, ¿sí? Bueno, siempre es muy fácil conseguir una biblioteca de MPI para instalar, digamos, no sé, tengo instalada una acá en mi notebook, viene como parte de la distribución, digamos, así que no es algo que sea difícil de conseguir. Bueno, acá este diagramita no tiene gran valor, digamos, lo mismo que veíamos antes, ¿sí? La API esta de MPI le permite al usuario comunicarse con los otros procesos con una interfaz estándar, ¿sí? Después, cómo la API se comunica con el sistema operativo depende de dónde esté corriendo, de cada implementación, pero la interfaz del usuario es estandarizada. Bien, entonces, la idea del procesamiento paralelo, dijimos, era poder, por ejemplo, subdividir datos para que diferentes nodos lo procesen de manera paralela, ¿sí? Esos datos, en el caso de MPI, se dividen y se comparten entre los procesos utilizando mensajes. Digamos, nosotros vamos a hacer un paralelismo entre diferentes procesos y diferentes procesadores, ¿sí? Eso no necesariamente es así, pero desde nuestro punto de vista va a ser transparente, digamos. La ventaja del pasaje de mensajes es que, bueno, lo que le decía al principio, digamos, nos va a dar control sobre el momento en el que se comparten información y qué flujo de datos se utiliza para compartir esa información. En el caso de MPI, podemos dividir las llamadas de la biblioteca en 4 grupos, digamos. Un grupo que es de administración, ¿sí? Que es iniciar y finalizar comunicación. Después la comunicación entre pares de procesos, es decir, de un proceso a otro individualmente. Después se pueden hacer operaciones de comunicación y operaciones entre grupos de procesos, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, enviarle información con una sola llamada de la biblioteca, puedo enviarle información a un grupo de procesos, ¿sí? En una sola llamada, y puedo pedirle a ese grupo de procesos que realicen operaciones de manera simultánea en los dos grupos de datos que le toca a cada uno de ellos, digamos. Ya lo vamos a ver más claro en un ejemplo más adelante. Otra propiedad que tiene la biblioteca es que se pueden generar tipos de datos arbitrarios, es decir, yo puedo declarar tipos de datos y armar tipos de datos de manera arbitraria, y eso me simplifica la comunicación y el procesamiento, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito también de esto. Bueno, entonces vamos a ver, digamos, la biblioteca es relativamente grande, digamos, nosotros vamos a ver las cosas básicas para la utilización y algunos ejemplos. Un ejemplo de la función de administración, ¿sí? De la comunicación es, bueno, la inicialización de MPI, ¿sí? Esto se hace con la llamada MPI init, ¿sí? Que nos
prepara la paralelización, arma los grupos, arma la cantidad de procesos que hacen falta, etc. ¿Sí? Si, bueno, en el caso de que se paralelice, vamos a tener una copia del proceso completa de una copia del programa completa en cada proceso, ¿sí? Es muy parecido a el fork en ese sentido, ¿sí? Yo genero imágenes iguales del mismo proceso, ¿sí? Parecido a lo que se hace con el fork, cada proceso tiene un identificador distinto y con eso puede tomar decisiones de operación, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplito muy simple que bueno, yo lo voy a correr ahora en la consola para que lo vean, pero Profe, básicamente ¿podría sí. repetir eso que dijo, como esa comparación con el fork? Básicamente viéndolo en el ejemplo acá, ¿sí? Cuando yo lo ejecuto a esto, lo que va a suceder es que se van a generar bueno, en este ejemplo acá que lo hacemos correr con 4, ¿sí? Número de 4 procesos, se van a generar 4 procesos iguales, con el mismo código, cada uno de ellos se va a ejecutar y después van a terminar, ¿sí? Fíjense que yo lo único que hago es, desde el punto de vista del programa, ¿no? Hago el init, hago la operación que yo quiera hacer y después termino, ¿sí? Y la biblioteca sola va a generar la cantidad de procesos que yo les diga, los va a ejecutar a todos y cuando terminen va a cerrar, bueno, lo va a eliminar a todos los procesos. Obviamente este ejemplo es una cosa muy simple porque no hace nada, ¿no? Pero es la idea básica, digamos. Veamos, creo que lo tengo por acá esto. Entonces, fíjense que es hello que quiero mostrar, perdón. Bien, este es básicamente el ejemplo que estaba en la filmina, ¿sí? Entonces fíjense, yo puse acá en la misma filmina el comando para compilarlo, ¿sí? Esto indica que hay que instalar el compilador, ¿sí? Es una variación del GCC que simplemente incluye la librería de MPI, ¿no? Bueno, lo compilamos y después lo ejecuto con MPI run. Y le paso, bueno, en este caso le paso la cantidad de procesos que quiero generar, ¿sí? MP3, no sé. ¿Sí? Entonces fíjense que, bueno, aparece el cartelito 3 veces, ¿sí? Yo pongo, no sé, 13. Bueno, aparece 13 veces. Fíjense que no hay ningún, en este programa, ¿sí? Como está definido acá, no hay sincronización, ¿sí? Entonces, bueno, van terminando a medida que van terminando, ¿sí? Como están todos por la terminal y no están sincronizados, fíjense que los barra N salen en cualquier momento, digamos. Pero, bueno, la idea acá es mostrarles lo simple que es generar múltiples procesos, ¿sí? Este ejemplito es para mostrar eso, que yo no tengo que hacer el fork, no tengo que identificar nada, ¿sí? Simplemente le indico cuántos procesos quiero y se ejecutan, ¿sí? Hay después, por supuesto, formas de identificar un proceso de otro para poder realizar operaciones diferentes, tomar decisiones. Ahora lo vemos. Entonces acá las instrucciones que utilizamos son el mp-init, ¿sí? Para arrancar la paralelización. Acá se le pueden pasar línea de comando al mp-init para argumentos de la línea de comando para tomar decisiones, ¿sí? O nada, simplemente paso punteros null, digamos, no le paso argumentos. Un concepto que hay que tener, digamos, yo les decía que, bueno, el nombre de la librería es pasaje de mensajes, ¿sí? En esto que hemos hecho recién no hay ninguna coordinación ni sincronización, no estamos pasando mensajes,
hacemos la idea del pasaje de mensajes, que es la parte fundamental de esta librería, está basada en este concepto que se llaman comunicadores, ¿sí? Los comunicadores son, imagínense, yo genero un grupo de procesos, ¿sí?, con la librería, y ese grupo de procesos, a una parte de ellos, por ejemplo, puedo hacerlo con una parte de ellos, los agrupo en un comunicador, ¿sí? Entonces, un comunicador identifica un grupo de procesos que pueden comunicarse entre ellos, ¿sí? La operación de comunicación, hace falta identificar el comunicador, y dentro del comunicador cada proceso está identificado con un número, ¿sí? De manera, bueno, si son 4 procesos, la lista de números va de 0 al 3, ¿sí? Cada proceso tiene un identificador dentro del comunicador. Ese identificador se llama rango, o rank en inglés, y es lo que utilizamos para especificar, por ejemplo, a quién queremos mandarle el mensaje o de quién queremos recibir un mensaje particular, ¿sí? Es muy parecido a lo que veíamos de la escuela de mensaje de Unix, ¿sí? Todo esto del armar el comunicador, el rango, identificar los procesos, todo eso lo hace solo MPI, ¿sí? Nosotros no tenemos que hacer nada, digamos. Por defecto, siempre existe el comunicador world, ¿sí?, en el que nos permite comunicar a todos los procesos entre sí, ¿sí? Hay formas, por supuesto, de que un proceso averigüe cuál es su rango y cuál es su comunicador, ¿sí? Hay llamadas de función que nos devuelven el rango del proceso llamador, y de esa manera es que vamos a poder tomar decisiones, ¿sí? Si soy el proceso 1 a una cosa, si estoy en el rango 2 a otra, etc. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo para cómo hacemos para pedir el rango, ¿sí? No es gran cosa, digamos, indicamos el comunicador y nos devuelve el rango en el argumento de rango, ¿sí? Otra cosa que es útil por ahí es saber cuántos procesos hay en el comunicador en el que estamos, o en algún otro comunicador. Hacemos la llamada esta de size y nos devuelve en el argumento size el tamaño del comunicador, ¿sí? La otra operación acá de administración es la de cerrar, ¿sí? Terminar el finalize, básicamente elimina todos los procesos y termina todo en un solo thread, ¿sí? Creo que tengo un ejemplito ahí también de esto, que era el otro que habíamos visto. A ver, creo que es este. Claro, fíjense que bueno, lo inicio, ¿sí? Y una vez que ya arranque, a partir de esta línea, estas instrucciones se ejecutan una vez en cada proceso, ¿sí? O sea, todos los procesos ejecutan las instrucciones que se encuentran entre init y finalize, ¿sí? Entonces, cada proceso va a preguntar por su rango y va a preguntar por el tamaño del comunicador y lo va a imprimir en la pantalla, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto el binario de haber compilado esto, ¿sí? Fíjense que, bueno, cada proceso me devuelve su rango, y cada proceso sabe que el comunicador tiene 4, ¿sí? Entonces, de vuelta, es una forma de mostrarles lo simple que es generar múltiples procesos, ¿sí? Yo ahora con este identificador, con el rango, puedo tomar decisiones en el proceso, en el programa, ¿sí? Bien. Bueno, este es el código del ejemplo que les acabo de mostrar. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de esto del identificador y el rango, ¿es común hacer que, por ejemplo, el proceso 0 haga una cosa y el proceso 1 haga otra cosa distinta? ¿O lo normal es que cada uno agarre una parte de un array y trabaje y haga lo mismo? Digamos, la posibilidad está para hacer las dos cosas. Lo ideal, digamos, el enfoque clásico es que cada proceso tome
una parte de los datos y haga el mismo procesamiento, todos hagan el mismo procesamiento, ¿sí? Esa es la operación clásica, digamos. ¿Qué parte de los datos le tocan? Depende de su rango, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es la operación del rango que hacemos, digamos. Yo, si soy el proceso C, si mi rango es 0, tomo los 10 primeros elementos del vector. Si mi rango es 1, tomo los segundos 10 elementos del vector. Si mi rango es 2, y así. Y opero solamente sobre esos 10 elementos. Esa es la operación clásica. Pero yo, teniendo la información del rango, podría hacer lo que quiera, digamos. No hay ninguna restricción ahí, digamos. Buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, entonces, ahora lo que hemos visto es cómo generar los diferentes procesos, ¿sí? Vamos a hablar brevemente sobre los mensajes. Esto no agrega mucho sobre lo que ya vimos en la otra clase, ¿sí? Simplemente MPI le agrega un par de detalles a la estructura de un mensaje, pero es muy parecido, digamos. Bueno, cada mensaje va en un wrapper, en un sobre, ¿sí? Que incluye el origen, quién es el que envía la información, a quién se la estamos enviando, ¿sí? Qué comunicador queremos utilizar, una etiqueta para identificar el mensaje, ¿sí? Como hablábamos en lo mismo que la escuela de mensajes, ¿sí? Le ponemos un ID al mensaje como para distinguirlos, ¿sí? Entonces podemos pedirle, queremos recibir mensajes con una etiqueta particular únicamente, ¿sí? Bueno, es una facilidad, digamos, que nos provee la biblioteca. Eso con respecto al wrapper, al sobre. Después tenemos el cuerpo del mensaje, ¿sí? Que incluye el buffer con los datos que queremos transmitir. Vamos a identificar el tipo de datos que vamos a transmitir y cuántos datos de este tipo están en el buffer, ¿sí? El tema de los datos es interesante porque, esto funciona a través de diferentes arquitecturas, ¿sí? Entonces, si estamos comunicando dos nodos con tipos de datos distintos, ¿sí? Por ejemplo, que, no sé, los doubles son de diferente tamaño, o, bueno, los tipos de datos no necesariamente son compatibles entre los nodos, MPI se encarga de resolver ese problema, ¿sí? Nos asegura que los datos se van a interpretar de la misma manera en cualquiera de los nodos que estemos utilizando. Bien, entonces, bueno, la comunicación es enviar un mensaje, esto ya lo hemos visto, digamos, vamos a hacer un send, indicando a quién le vamos a mandar, y el proceso receptor va a hacer un receive, ¿sí? Explícito, para recibir el mensaje. Bueno, el argumento que les decía del buffer lleva un puntero a una posición de memoria en el espacio del usuario que contiene los datos, ¿sí? Bueno, el tipo de datos, un tipo de datos simple, digamos, puede ser un arreglo de enteros, por ejemplo, o doubles, o uno definido por nosotros, ¿sí? Podemos definir una estructura de diferentes datos y utilizar eso, indicarle a MPI que ese es el tipo de datos que estamos transmitiendo. Bueno, la cuenta que es la cantidad de ítems que queremos enviar, ¿sí? Bueno, acá lo que les mencionaba, digamos que MPI va a estandarizar la representación de los datos para que nosotros no nos tengamos que estar preocupando por la diferencia entre las arquitecturas de los nodos, ¿sí? MPI nos da mucha flexibilidad, ¿sí? Entonces, una buena parte de la flexibilidad viene en la forma de la comunicación, la forma en la que se envían los mensajes. Ahora lo vamos a ver, hay varias opciones ahí, por ahí puede ser un poco confuso, pero el objetivo es darnos flexibilidad, ¿sí? Para, bueno, optimizar lo que podamos en el desarrollo del software. Bueno, un concepto importante en la parte de cumunicación, ¿sí? Dado todas las opciones que tenemos de modo de comunicación, un concepto importante es cuándo termina la comunicación, ¿sí? ¿Cuál es la finalización del evento de comunicación? Una forma de definirlo a eso es que los dos extremos, tanto el transmisor como el receptor, pueden utilizar la memoria
que estaba asignada a transportar o contener los datos del mensaje de manera segura. Es decir, el transmisor guarda, cuando antes de enviar el mensaje, carga los datos a enviar en un buffer en su espacio de memoria, ¿sí? Un buffer en el espacio de usuario. El receptor define también un buffer en su espacio de memoria de usuario, a donde quiere que los datos sean cargados cuando se reciban, ¿sí? Entonces, la comunicación está terminada cuando el transmisor puede sobreescribir el buffer con los datos sin temor a perderlos, ¿sí? Sin temor a romper la comunicación. Y del lado del receptor, la comunicación está terminada cuando el receptor puede operar sobre los datos recibidos ya almacenados en el buffer de espacio de usuario. Ese es el momento en el que el evento de comunicación se da por terminado, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos de los modos de comunicación que nos provee la librería BPI, ¿sí? Los modos estos lo que hacen es definir la forma en la que se transmiten los mensajes, ¿sí? Algunas diferencias entre ellos es el momento en el que se decide que la comunicación ha terminado, ¿sí? Cómo se decide que la comunicación ha terminado. Otra opción es el sincronismo o el asincronismo, ¿sí? En el caso del síncrono, la comunicación termina cuando se recibe el reconocimiento desde el receptor, ¿sí? En el caso asíncrono con buffer, la comunicación se da por terminada para el transmisor cuando la biblioteca ha copiado el mensaje a un buffer seguro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver uno por uno para que no sea tan confuso, digamos. Bien, entonces, acá listo 4 modos de comunicación, ¿sí? El estándar, síncrono, el buffereado, que es el que mencionaba recién, y ready, ¿sí? Digamos, acá la idea el objetivo de tener estas opciones es justamente darle al programador libertad y flexibilidad, ¿sí? No es obligatorio utilizarlas, obviamente. Si utilizamos el modo estándar, la biblioteca se encarga de resolver todos esos problemas y, bueno, funciona más o menos bien, digamos. Pero si estamos en una situación especial o queremos hacer alguna optimización, tenemos la opción de los otros modos de comunicación, ¿sí? Bien. Bueno, cada uno de estos se puede definir como bloqueante o no bloqueante, además, ¿sí? Cada uno de estos modos lo podemos definir como, podemos tener un estándar bloqueante, estándar no bloqueante y así, ¿sí? El bloqueante, por lo general, bueno, ya lo hemos visto esto, digamos, la llamada no vuelve hasta que la comunicación se haya completado, hasta que haya terminado el evento de comunicación, ¿sí? El no bloqueante, en cambio, la llamada regresa y tenemos que comprobar por separado si la comunicación se ha realizado o no, ¿sí? Pero, bueno, si bien tiene la contra de que hay que estar verificando por separado, nos permite liberar el procesador para que haga otras cosas, digamos. Entonces veamos esos 4 modos que había mencionado al principio, ¿sí? El modo estándar es más común porque es más fácil de usar, ¿sí? No hay que hacer nada, básicamente. La implementación elige cómo hacer la comunicación dependiendo del entorno, de la situación, ¿sí? Va a elegir cómo hacer la comunicación de una manera, bueno, más o menos óptima. Bien, acá está la tablita esta que les mencionaba, digamos, las opciones de los modos, ¿sí? Son las filas, y bueno, las columnas son bloqueante y no bloqueante. Entonces, para cada una de las opciones tenemos una llamada diferente. Para el send, ¿sí? Fíjense que tenemos, bueno, el estándar send. Después, si queremos hacerlo no bloqueante, son llamadas diferentes.
Veamos el caso del estándar SEN, ¿sí? Este diagrama trata de mostrar el orden en el que suceden los eventos, ¿sí? La línea gruesa representa el lado del transmisor y la punteada representa el lado del receptor, ¿sí? Las rayitas azules son la transmisión de los datos. Entonces, en un momento dado, el transmisor, ¿sí?, pone un SEN. Normalmente se dice poner, cuando se quiere hacer una transmisión, llamar al SEN, se suele decirle poner un SEN, ¿sí? Este es un SEN bloqueante estándar, ¿sí? Entonces, el proceso no puede continuar, ¿sí?, hasta que haya terminado con el envío de datos, ¿sí? Cuando haya sacado todos los datos del buffer del usuario y se los haya enviado al receptor, en ese momento termina el envío y el proceso transmisor puede continuar. Bueno, los datos tardan un tiempo X en llegar al buffer del receptor, ¿sí? Y el buffer del receptor está fuera del espacio de usuario, ¿sí? Es un buffer del sistema operativo, un buffer de la librería MPI. Y en algún momento el proceso receptor pone un receive, ¿sí? Es decir, llama a la función receive, y en ese momento la librería comienza a copiar los datos de su buffer al buffer del usuario en el espacio de memoria del usuario, ¿sí? Que el usuario le pasa el puntero a ese buffer a la llamada de receive, ¿sí? Una vez que la copia terminó, la llamada continúa. Perdón, una vez que la copia terminó, continúa la ejecución del proceso de recepción, ¿sí?, del proceso receptor. Ese era el estándar, digamos. Los otros, el usuario define exactamente cómo hacerlo, ¿sí? Ahí, bueno, tienen algunas diferencias, digamos, vamos a tratar de explicarlas. La idea acá es que esto se use en casos particulares en los que sabemos que podemos sacar una ventaja por usar alguno de estos, ¿sí? Por lo general, el modo estándar tiene un comportamiento más o menos aceptable, digamos. El caso del modo síncrono, ¿sí?, ese queda completa la transmisión cuando el destino comienza a recibir el mensaje, ¿sí? El ejemplo está mostrado acá en este diagrama, ¿sí? Yo pongo el send, ¿sí?, y mi proceso de transmisión queda bloqueado hasta que efectivamente el proceso comienza a enviar los datos, ¿sí? Una vez que termina de enviar los datos, recién ahí puedo continuar, ¿sí? No hay copia a un buffer local acá, sino que el proceso queda bloqueado hasta que se envían los datos, ¿sí? Bueno, en la tarea receptora, fíjense que los datos no se empiezan a enviar, ¿sí?, hasta que el receptor pone un receive, ¿sí? Es decir, nosotros le hacemos, lo que sucede en definitiva es que cuando nosotros ponemos un send, la librería le hace llegar al receptor un aviso de que estamos generando una transmisión, estamos haciendo un envío, ¿sí? Y nada más. La librería MPI sabe que está haciendo un envío. En el momento en que el proceso pone un receive, ahí recién se empieza la transmisión de los datos, y una vez que se concluyó la transmisión, ahí es cuando se bloquean los procesos, se desbloquean los procesos, ¿sí? En el caso del listo, requiere que el receptor, ¿sí?, haya puesto un receive antes que nosotros pongamos el send, ¿sí? Es decir, solamente va a funcionar esto si el receive se coloca antes del send, ¿sí? O sea, un proceso indica quiero recibir datos de tal proceso, ahí recién el transmisor puede poner el send y empezar la transmisión. Bueno, obviamente lo que va a suceder es que nosotros podemos averiguar desde el transmisor, podemos averiguar si el receptor está listo, ya puso el recibo o no, digamos, antes de poner el send.
En el caso del modo buffereado, ¿sí? Esto lo obliga a MPI a copiar los datos del buffer del usuario a un buffer del sistema, y ahí queda liberado el proceso de transmisión, ¿sí? Eventualmente, en algún momento, el receptor va a poner el receive y los datos se van a copiar del buffer del sistema al buffer del receptor, ¿sí? Al buffer de datos del receptor. Durante todo ese tiempo, el transmisor ya puede utilizar su buffer de datos, ¿sí? Para el transmisor, la operación, el evento de comunicación termina cuando los datos se copian al buffer del sistema, ¿sí? Bueno, veamos brevemente el tema de los tipos de datos, ¿sí? Profe, Sí, la diferencia entre el estándar y este último es dónde está el buffer, básicamente. claro, fíjense que ¿dónde está el estándar? Este es el estándar. En el caso del estándar, los datos se transmiten efectivamente al receptor, a un buffer de sistema del receptor, cuando ponemos el send, ¿sí? Cuando ya sabemos que los datos están en el receptor, aunque sea en el buffer de sistema ya los transmitimos, entonces ahí termina para el transmisor, ¿sí? En el caso del buffereado, ¿sí? Los datos se copian inmediatamente a un buffer del sistema del transmisor, y ahí ya quedamos libres para seguir operando, ¿sí? La transmisión ni siquiera se hizo todavía, ¿sí? Nosotros estamos libres de operar sobre nuestro buffer de datos, y la transmisión todavía no se realizó. La transmisión comienza recién cuando el receptor pone un receive, ¿sí? No sé si se nota la diferencia. Sí, 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 perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces acá hay una abstracción de los tipos de datos que hace MPI, ¿sí? Bueno, en el caso del C, una equivalencia entre los tipos de datos de MPI y de C. Perdón. Sí, yo tenía una pregunta, profe. Sí, decime. Como mostró arriba, por ejemplo, volviendo al gráfico de arriba, cuando hacemos un send que se guarda en ese buffer, hay alguna, no sé si nombró o algo, de saber si todavía se envió o no, porque, por ejemplo, yo quiero volver a enviar otro mensaje, pero como que ese buffer está ocupado. Entonces no sé si lo puedo seguir usando o no pasa nada. O... Sí, yo puedo averiguar qué pasó con un mensaje particular, digamos. En qué estado está un mensaje particular. Sí, digamos, si yo envío otro mensaje acá inmediatamente, ¿sí? El sistema va a generar otro buffer distinto, ¿no? No es que va a tratar de usar el mismo, digamos. Yo puedo enviar múltiples mensajes y el sistema se va a encargar de generar un buffer para cada uno, ¿sí? Bien, No hay riesgo de sobreescribir el buffer del sistema, ¿sí? Pero sí, yo puedo averiguar qué pasó con un mensaje particular. Hay instrucciones de MPI que me indican, bueno, qué fue lo que sucedió con un mensaje X que yo haya enviado. bueno, perfecto. Bien. Bueno, entonces esto un poco lo que estaba mencionando recién, digamos, un mensaje pendiente, ¿sí? Un mensaje que yo ya lo transmití, desde mi punto de vista del transmisor ya lo envié, pero el receptor no lo ha recibido todavía, ¿sí? Entonces, bueno, hay una serie de atributos en el mensaje pendiente que el proceso del receptor puede usar para saber cuál mensaje le conviene recibir ahora, ¿sí? O tomar decisiones, digamos. Esto es un poco lo mismo que pasaba con la escuela de mensajes y el tag, ¿sí? O el ID. Yo puedo elegir, el receptor puede elegir qué mensaje quiere recibir ahora y cuál no, ¿sí? O quiere recibir después, digamos. Obviamente en el momento de hacer la recepción, yo tengo que tener preparado el buffer de datos en el espacio de usuario para guardar el mensaje en sí, ¿no? El que está por recibir. Bueno, es necesario, obviamente.
Bueno, acá hay un ejemplo. Esta no sé si vale mucho la pena, vamos a ir rapidito, digamos, con los prototipos de la llamada, digamos, son todos muy parecidos, digamos. Básicamente, para el send necesito un puntero al buffer donde yo tengo los datos que quiero enviar, ¿sí? ¿Cuántos elementos quiero enviar? ¿Sí? ¿Y de qué tipo de datos son esos elementos? ¿A quién le quiero enviar? ¿El rango a qué proceso le quiero enviar? ¿En qué comunicador está ese proceso al cual le quiero comunicar? Y un identificador para el mensaje, ¿sí? No es gran cosa esto, digamos. En el caso de la recepción, es similar, digamos. Le tengo que pasar un puntero al buffer donde quiero guardar los datos recibidos, ¿sí? ¿Cuántos elementos voy a guardar y de qué tipo? Después el identificador, la recepción me va a indicar el rango del emisor, ¿sí? Yo quiero indicar el rango del emisor. El tag del mensaje que quiero recibir, es decir, yo acá elijo qué mensaje destinado a mí quiero recibir, de qué comunicador estamos hablando, es decir, qué grupo de procesos estamos refiriéndonos cuando quiero recibir el mensaje. Bueno, el estado de la operación, si fue exitoso o no, qué pasó, digamos. Bueno, no hay mucho más. Acá se pueden elegir comodines, ¿sí? Para el origen yo puedo recibir un mensaje, digo, bueno, quiero recibir un mensaje, cualquier mensaje que haya para mí lo quiero recibir, no importa el transmisor. No es gran complejidad, digamos, esto acá. Bueno, acá hay un ejemplo, digamos, del código de un send y un receive bloqueante, ¿sí? Fíjense que es bastante básico, ¿no? En el momento de la inicialización es como si hubiéramos hecho un fork, ¿sí? Recuerden eso. A partir de ahora, este código se ejecuta en todos los procesos al mismo tiempo, ¿sí? O, bueno, en paralelo, digamos. Entonces, cada proceso averigua su rango, ¿sí? Y si soy de rango 0, envío. Si soy de rango 1, recibo. ¿Sí? Entonces hacemos que el proceso 0 le envíe al proceso 1. No es gran cosa. Obviamente esto no sirve de mucho, digamos, pero es para ejemplificar el uso de el send y el receive, ¿sí? Y bueno, después tenemos la finalización. Acá colapsa todo el paralelismo y volvemos a un solo thread, ¿sí? Creo que tenía un ejemplo de estos. No me acuerdo si lo tenía o no. Este ya lo tengo. Este era. Entonces, el PI. Creo que era así. Bueno, no muestra nada de esto, o sea que básicamente ninguno de los dos muestra nada, básicamente transmiten, fíjense que, bueno, transmito los datos, el otro los recibe y se acabó. No muestra nada en pantalla, bastante malo el ejemplo, digamos, habría que agregarle algo un poco más útil, que nos muestre algo, por lo menos. Ahora vamos a ver otro ejemplo que es un poco más complejo, digamos. Bueno, entonces acá un poco de distinción sobre llamadas bloqueantes y no bloqueantes, ¿sí? Bueno, si el envío es asíncrono, como decíamos, ¿sí? El mensaje que estamos enviando se copia un buffer de BPI y después se transmite más tarde, ¿sí? Ahora bien, si el envío es síncrono, ¿sí? El mensaje no se copia al buffer de BPI, sino que se permanece en la variable en el entorno de usuario hasta que el destino lo reciba, y después de que se termina el evento de comunicación, ahí recién yo puedo utilizar el
el espacio de memoria, ¿sí? Ese es el envío síncrono. En el caso de los no bloqueantes, normalmente estas cosas se hacen con 2 llamadas, ¿sí? Una es para iniciar la operación y después se hace otra llamada para ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, bueno, acá está la definición que les decía recién de iniciar la comunicación, es poner un envío, y recibir es poner una recepción. Y una vez que ya se han puesto estas, es decir, yo he pedido un envío o he pedido una recepción, para completarla, ¿sí? Yo puedo o bien observar el estado de esa comunicación periódicamente, hacer polling de una bandera, o bien bloquearme, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, espero que se cumpla esta operación, ¿sí? Independientemente del envío. La forma de identificar, ¿sí? El envío, ¿se acuerdan que yo les decía que yo puedo pedir enviar múltiples mensajes y después ver qué pasó con cada uno de ellos por separado, ¿sí? La forma de identificarlos a cada uno de esos mensajes es con el handle este del request, ¿sí? Cuando yo hago pongo el envío con esta función del ejemplo que estoy poniendo acá, fíjense que agrego un argumento más que es el request, ¿sí? A esto es lo que yo voy a usar después para averiguar qué fue lo que pasó con este mensaje particular, ¿sí? Una forma de identificar este mensaje que yo estoy enviando. Fíjense que los argumentos son bastante parecidos a los son iguales, digamos, a los de la llamada bloqueante, nada más que se agrega el request, como lo mencionaba recién, para poder referenciar este mensaje posteriormente. Cuando quiero hacer la recepción, ¿sí? Se hace lo mismo. Yo pongo la recepción, ¿sí? Digo, bueno, quiero recibir un mensaje, lo quiero guardar acá, de tal lado, etcétera, con tal tag, y el sistema me devuelve un request, un identificador de request. Entonces yo después puedo preguntar, che, ¿qué pasó con este mensaje? ¿Ya se recibió o no? Identificándolo con el request. Entonces puedo poner múltiples pedidos de recepción y distinguir cada uno de ellos con un request, con el request que me devuelve la función, ¿sí? Entonces yo después puedo decir, bueno, ¿qué pasó con este mensaje y con este otro y con este de manera independiente? Para completar, ¿sí? Yo puedo hacer, dijimos que puedo hacer las bloqueantes a la llamada de estado, ¿sí? O puedo hacerlas no bloqueantes, ¿sí? La bloqueante es un wait, básicamente digo, bueno, esperar a que este request termine un mensaje particular. La no bloqueante es con test, ¿sí? Un wait, bueno, nos indica que vamos a esperar a que suceda, entonces vamos a quedar bloqueados. El test solamente me fijo en qué estado está, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué pasó con este request? ¿Qué pasó con este mensaje que yo traté de enviar? Y en flag me indica, bueno, ya se completó, la operación terminó o no terminó. Si terminó bien o mal, me lo va a decir el estado, ¿sí? El estatus. El flag solamente me dice si terminó o no. Pero si la comunicación se pudo hacer o no, o si hubo algún error, me lo va a indicar el estatus. Profe, Sí. por ejemplo, el white, es por si, no sé, hice un receive no bloqueante y después quiero esperarlo. Claro, exactamente. Ah, Es bien. yo hago llamadas no bloqueantes primero y después lo quiero esperar. Por ejemplo, imagínate que, bueno, yo soy transmisor, ¿no? Le tengo que mandar múltiples datos a diferentes procesos para que empiecen a trabajar, ¿sí? Pero para continuar mi trabajo tengo que esperar a que uno particular termine antes de que yo pueda continuar, ¿sí? Entonces envío todos los datos, hago múltiples envíos, no bloqueantes. Entonces cada proceso que recibe esos datos comienza a trabajar y yo me quedo esperando que uno de esos termine. Me tengo que asegurar que uno de esos mensajes haya sido recibido para poder continuar, ¿sí? Entonces hago este wait de un request particular, ¿sí? A los otros, bueno, puedo esperarlo o no, no importa, pero a este lo necesito esperarlo, digamos. Entonces me quedo bloqueado ahí antes de poder continuar.
Claro, claro, está bien. De vuelta, yo básicamente acá lo que estoy haciendo es mostrarles algunas de las funcionalidades de la biblioteca, ¿no? No quiere decir que las tengan que usar. Es algo que existe. Si me sirve, lo uso. Si no me sirve, no lo uso, digamos. Son opciones que tengo, me da flexibilidad nomás. Bueno. Bueno, entonces un detalle acá es que interesante. Imagínense que tenemos, bueno, esta cosa que está acá trata de representar una matriz, ¿sí? de datos que yo quiero enviar, ¿sí? Ahora, no quiero enviar todos los datos uno después del otro, ¿sí? Yo quiero enviar algunos datos de esta matriz que no necesariamente son contiguos, ¿sí? Fíjense que ustedes se acuerdan que en el send yo tengo que pasarle un puntero a la función, le tengo que pasar un puntero a donde comienza el buffer de datos y después le digo quiero enviar 10 datos a partir de esa dirección, ¿sí? Ahora, para que eso funcione, yo tengo que tener un buffer con los 10 datos consecutivos, ¿sí? Si mis datos no están consecutivos en memoria, tengo dos opciones. O hago múltiples llamadas al send, ¿sí? Indicando cada uno de los datos que quiero enviar. Fíjense acá, digo, bueno, a partir de esta dirección, enviar m datos. Después, a partir de esta otra dirección, enviar m datos, ¿sí? Voy a enviar columnas diferentes filas diferentes de los datos que quiero enviar, ¿sí? Entonces tengo que hacer múltiples llamadas a send para poder enviar los datos por separado, ¿sí? Los múltiples envíos, bueno, es fácil de hacer, ¿no? O sea, fíjense que si es algo que no lo voy a hacer muy seguido, algo simple de realizar, entonces, bueno, hay situaciones en las que lo puedo hacer porque lo voy a hacer muy de vez en cuando, digamos. Ahora, si es algo que voy a hacer mucho, enviar un mensaje tiene un overhead, ¿sí? O sea, tiene un costo de comunicación, que lo que veíamos antes, que me va a hacer más lento mi programa, ¿sí? Porque, sobre todo si lo hago muchas veces. Entonces, hay otras formas de enviar datos que no son contiguos, que no implican hacer múltiples envíos, ¿sí? Vamos a tratar de reducir ese overhead, ¿sí? Entonces, obviamente, una de esas formas es, bueno, copiar los datos que quiero enviar a un buffer, ¿sí? Y después tramito el buffer, ¿sí? Esto supone, por supuesto, que la operación de copia de los datos que quiero enviar al buffer es más rápida que el overhead que tenía cuando hacía los múltiples envíos, ¿sí? Si no, no tendría sentido hacerlo, digamos. La otra opción que nos provee la librería, o sea, esto es algo que no hace falta que la librería haga nada. Nosotros ordenamos nuestros datos de tal forma de poder enviarlos con un solo mensaje, ¿sí? La otra opción es usar el MPI pack, ¿sí? La librería nos permite combinar datos que son heterogéneos, o sea, son de distintos tipos de datos, por ejemplo, o no se encuentran en un buffer continuo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es empaquetar los datos que queremos enviar y después decirle a MPI que transmita los datos que acabamos de empaquetar, ¿sí? Entonces, la función para hacer esto le vamos a pasar, la vamos a llamar, por ejemplo, múltiples veces, ¿sí? a la llamada MPI pack para guardar datos distintos, de que están en diferentes lugares o son de diferente tipo, ¿sí? Cada llamada de esa le vamos a decir, bueno, yo quiero empaquetar datos que empiezan en esta posición de memoria, quiero empaquetar X, bueno, incount datos, ¿sí? Son de este tipo de datos, son de este tipo, y los quiero guardar en este buffer a partir de tal posición, ¿sí? Y voy a guardar, bueno, básicamente lo que estoy haciendo es metiendo datos de diferentes tipos que están en diferentes lugares en un solo buffer capaz de almacenar este arreglo o esta estructura de datos que yo quiero transmitir. Una vez que armé ese paquete,
ahí recién lo transmito el paquete, ¿sí? El tipo de datos del buffer este de salida, que es el que voy a transmitir, se convierte en este MPI pack, ¿sí? Y eso es lo que transmito. Transmito un solo paquete de datos que adentro tiene datos de distinto tipo, tiene estructuras, tiene datos que no estaban contiguos en memoria necesariamente. Y del lado del receptor, imagínense que yo recibo el equivalente a recibir una caja con múltiples cosas distintas. Yo abro esa caja y la saco a cada una de ellas y la voy guardando en diferentes lugares, ¿sí? Junto con el paquete, yo voy recibiendo la información. Cuando yo recibo del lado del receptor, lo voy separando. Bueno, este es mi buffer, el buffer recibido, y lo voy guardando. Un pedazo acá, otro pedazo acá. Esta estructura la voy a guardar en otro lugar diferente, ¿sí? La idea de todo esto, de vuelta, es realizar una sola transmisión, ¿sí?, de datos, y no tener que hacer múltiples transmisiones del envío de mensajes, ¿sí? Suponiendo que, de vuelta, el overhead de la transmisión es mayor, de la transmisión múltiple, es mayor que el overhead de hacer el pack and pack, ¿sí? Bueno, hay una serie de funciones acá para saber de qué tamaño va a quedar el paquete una vez que lo desarme, ¿sí? Porque podemos estar cambiando de arquitectura, entonces el tamaño y los tipos de datos en memoria puede cambiar. Pero, bueno, en definitiva, la idea acá es reducir, con el MPI pack y unpack, reducir la cantidad de envíos, ¿sí? Reducir la cantidad de mensajes que tenemos que enviar. Una contra que tiene es que la operación de pack y unpack, bueno, es relativamente costosa y ocupa un poquito más de memoria, digamos. Obviamente, si son cosas chicas no pasa nada, pero cuando estamos hablando de matrices grandes o estructuras grandes, puede tener un costo esto, ¿sí? La librería nos provee además una operación de sincronización, ¿sí?, una barrera para sincronizar la ejecución de los procesos, ¿sí? Yo puedo poner una barrera en cualquier parte de mi código y me asegura que ningún proceso va a continuar hasta que todos los procesos de ese comunicador hayan llegado a la barrera, ¿sí? Recuerden que todos están utilizando el mismo código, ¿sí? Entonces, bueno, todos van a ver la barrera y van a frenar ahí hasta que estén todos en el mismo lugar. Y recién ahí van a continuar, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahora vimos métodos de comunicación punto a punto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito más. Fíjense, lo que vamos a hacer es armar un ping-pong, ¿sí? Son dos procesos y se van a mandar mensajes entre ellos, ¿sí? Se van a mandar un contador entre ellos, ¿sí? Fíjense que, bueno, un grupo transmite, otro grupo recibe, y los dos muestran en pantalla lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, los que transmiten van a mostrar en pantalla su rango, indicando que transmitieron una cuenta, ¿sí?, incrementada de ping pong count al tal receptor, ¿sí? Básicamente nos dice qué mensaje hicieron. Le mandé el contador al receptor. El receptor, al recibirlo, ¿sí?, me indica: recibí la llamada de ping pong count, ¿sí?, la variable con tal valor. Una vez que terminan, fíjense que el transmisor, ¿sí?, la incrementa a la variable ping pong count y envía el mensaje. Y el receptor me indica: bueno, la recibí, la recibí, la recibí. MPI run -mp2. Bien, entonces, ¿qué me dice esto? Me dice,
el rango 0 transmitió al 1, ¿sí? Y el valor del ping-pong count en ese momento era 1. El receptor, ¿sí? El rango 1 recibe el contador ping-pong count en 1 y no, lo indica, fue la transmisión previa, ¿sí? Ahora, el 0, ¿sí? En el caso de, fíjense que quién es el receptor y quién es el transmisor cambia con el valor de la variable, ¿sí? Cuando la variable es par, entonces cuando la variable es par, los pares transmiten, cuando la variable es impar, los impares transmiten, ¿sí? Entonces aparece este ping-pong que va del 0 al 1, después del 1 al 0, incrementada, del 0 al 1 de nuevo, incrementada, después del 1 al 0, incrementada, y así. Y hasta que llegamos a 10, creo que les cuenta acá. Ping-pong limit 10. Claro, termina en 10. Cuando ping-pong count llega a 10, ahí se hace el finalize, ¿sí? Termina el procesamiento del ping-pong. Esto, digamos, el único objeto de este ejemplo es mostrar la capacidad de transmisión de la librería, ¿sí? Enviar y recibir, cómo se usa el enviar el envío bloqueante y la recepción bloqueante. ¿Sí? Son de juguete estos ejemplos, básicamente. Bueno, entonces, eso que estábamos haciendo recién es comunicación 1 a 1, ¿sí? Yo le mandaba a un proceso particular un dato, ¿sí? Para que haga algo. Pero, bueno, esa no es con eso se puede operar, ¿sí? Se puede desarrollar programas y paralelizar, pero la librería nos agrega funcionalidades de comunicación colectiva, que se llaman, para simplificar aún más el trabajo de paralelizar el procesamiento de datos. Hay varias formas de esta comunicación. Una es desde un proceso enviar datos en una sola llamada, ¿sí? Enviarle datos a múltiples procesos del otro lado, o de vuelta en una sola llamada de recepción, recibir datos de múltiples procesos. De vuelta, esto se puede hacer como lo venimos haciendo, viendo recién, con comunicación 1 a 1, pero el problema de eso es que, hay que escribir bastante más código, digamos, y aparece la posibilidad de errores. Acá, al utilizar las funciones de la biblioteca, se nos simplifica bastante el desarrollo, ¿sí? Entonces, las operaciones son de 4 tipos, digamos. De broadcast, ¿sí? Es para enviar datos. Envío datos a múltiples procesos. Y envío los mismos datos a todos, ¿sí? A todos los procesos le envío el mismo grupo de datos. Después tenemos la de scatter o dispersar, ¿sí? A la que le envío a múltiples procesos diferentes partes de un grupo de datos, ¿sí? Al proceso 0 le mando un pedazo, al proceso 1 le mando otro pedazo, todo en una sola operación de transmisión. Las operaciones de reunión, que es lo opuesto de la dispersión, es decir, recibo datos de diferentes procesos, datos distintos, y los junto todos en el receptor. Y después las operaciones de reducción, que aparte de juntar los datos, realizan una operación sobre los datos que recibí, ¿sí? Todo en una sola llamada. Entonces, la operación de broadcast es la más simple. Yo tomo, acá las filas son procesos diferentes. Las columnas son el paso del tiempo, digamos. Entonces, en un momento dado, uno de los procesos le envía el mismo grupo de datos a todos los procesos, ¿sí? Todos los procesos terminan con el mismo tipo de grupo de datos en su memoria. Fíjense que algo que es importante es que el que transmite también lo recibe. Él mismo puede recibir esos datos que envió, ¿sí? De esta forma no tenemos que distinguir
un proceso del otro, ¿sí? Todos tienen los datos accesibles. Bueno, los receptores tienen que recibir todo del mismo proceso raíz, ¿sí? Y bueno, cuando la llamada terminó, el contenido del buffer en el root se copió al buffer de todos los procesos del grupo. Esa es la más simple. Operaciones de división, de gather y scatter, de difusión, digamos, de segmentación o de dispersión. Tenemos un bloque de datos, ¿sí? En el proceso raíz, representado por la fila de arriba. ¿Sí? Fíjense que está dividido en pedazos. Y la operación de scatter lo que hace es transmitir de este bloque de datos completo que tenemos, le transmito la primera parte al primer proceso, la segunda parte al segundo proceso, la tercera parte al tercer proceso, y bueno, en este caso, fíjense que el número de datos que queremos transmitir no se divide exactamente por la cantidad de procesos, pero no importa porque MPI se hace cargo de eso y transmite solamente la cantidad de datos necesaria, digamos. Entonces, de esa forma podemos operar lo que decíamos antes, por ejemplo, si, no sé, tenemos que buscar el ejemplo que dábamos de buscar cuántas veces aparece un número en este vector de datos entero, ¿sí? Que está acá. Entonces yo le pido a cada proceso que se fije cuántas veces aparece ese número en el pedazo que le toca únicamente, ¿sí? Y después cuando termino, cada uno de los procesos me indica la cuenta propia que ha tenido ellos y yo junto esos datos, los sumo y eso me dice la cantidad total de veces que apareció el número en el grupo de datos. La operación de Gather es la opuesta, ¿sí? La operación lo que hace es decirle, bueno, cada transmisor me va a enviar un pedazo de su memoria, ¿sí? Y yo, el receptor, lo voy a juntar a todo, voy a armar un bloque largo con los pedazos de memoria de cada uno de los transmisores, ¿sí? Estoy juntando, haciendo un gather de los datos. Bueno, el root lo almacena en su buffer de recepción, ¿sí? Y se los ordena de acuerdo al rango, ¿sí? El 0 al principio, después viene el 1, después viene el 2, después viene el 3 y así. Bien, bueno, el scatter ya lo mencioné. Veamos las operaciones de reducción, ¿sí? Entonces, la operación de reducción es un poco más compleja. Cada proceso realiza una operación y el resultado es recogido por el nodo raíz, ¿sí? El resultado de la operación. Todo en una sola llamada, ¿no? Entonces, cuando la operación se llama, cada proceso, cada miembro del comunicador, cada miembro del grupo, le envía los datos del buffer al nodo raíz, ¿sí? El nodo raíz los almacena en el buffer de recepción de acuerdo al rango y hace la operación indicada, ¿sí? La operación de reducción se ejecuta. Hay varias operaciones predefinidas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, buscar el máximo, buscar el mínimo, hacer la sumatoria, ¿sí? Hacer la productoria. Entonces, al hacer la llamada de la operación de reducción, cada uno de los miembros del grupo envían su bloque de datos al proceso raíz que está haciendo la llamada de reducción y el proceso raíz realiza la reducción y, bueno, terminan los datos en el buffer propio del nodo raíz, del proceso raíz. Bueno, acá esta última filmina simplemente muestra la estructura, esto ya lo vimos en los ejemplos, ¿sí? Bueno, obviamente tenemos que incluir la librería, declaramos la variable que queremos utilizar antes de la paralelización, inicializamos el ambiente, acá cuando sucede la paralelización de los procesos, realizamos la operación que queremos hacer, digamos computación, comunicación, transmitimos mensajes, recibimos mensajes, y una vez que terminamos toda la operación, cerramos la comunicación, ¿sí?
esa es la estructura básica de un programa utilizando MPI. ¿Sí? En los ejemplos que seguimos recién, ¿sí? de uso de MPI, ¿sí? Yo usaba el MPI Run, ¿sí? para ejecutar los programas, ¿no? Si yo le pido, fíjense que yo acá estaba corriendo todo en mi mismo sistema, ¿sí? MPI Run me permite utilizar sistemas remotos, ¿sí? Haciendo una llamada particular, digamos, al MPI Run, yo puedo distribuir los procesos del sistema remoto. Fíjense que acá, por ejemplo, yo puedo indicarle, bueno, quiero que estos procesos se ejecuten en una lista de hosts separados por coma, ¿sí? Se supone que que el sistema operativo los puede ubicar a estos hosts, ¿sí? Ya sea por nombre. Entonces el MPI Run se encarga de enviar los procesos a los nodos y que los nodos los ejecuten, ¿sí? Y la comunicación entre procesos se hace igual que si estuvieran locales, ¿sí? Por el pase de mensajes con los sockets de TCP. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera un clúster, podría realizar la operación esta de MPI Run enviando procesos a diferentes nodos, no solamente corriéndolos localmente con este sistema que tengo yo, digamos, en mi notebook únicamente, sino que yo puedo enviarle los procesos a diferentes máquinas, la máquina los ejecuta y después vuelve. Los resultados vuelven al nodo raíz. ¿Sí? Es una Profe, forma... Sí, para que eso ocurra, digamos, el requisito sería solamente que sea accesible por red, digamos. O sea, es como que exacto. arma el clúster y lo desarma, o sea, corre Exactamente. y lo desarma. Exacto. No hace falta que haya un scheduler o un controlador del clúster. ¿Sí? Simplemente aparecen los procesos en los nodos, se comunican con otros procesos a través de TCP, terminan, los resultados vuelven al nodo originario y se acaba ahí, digamos. No hay nadie, no hay un metaproceso administrando la ejecución. ¿Sí? Tremendo. Sí, es bastante poderoso, digamos. Bien. Bueno, después obviamente vamos a tener prácticos. La biblioteca es mucho más extensa de lo que yo le he mostrado acá, ¿no? Tiene un montón de funciones más que yo no las mencioné. Pero bueno, la idea de la clase es darle los rudimentos básicos de cuál es el esquema de funcionamiento de MPI. ¿Sí? La otra opción que vamos a ver, que ya la mencioné, es OpenMP, ¿sí? Que está enfocado en sistemas de memoria compartida. ¿Sí? No hace pase de mensajes, sino que utiliza la memoria compartida para comunicar los procesos, digamos. Eso lo vamos a ver en una clase más adelante, digamos. Bueno, creo que eso es todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Vamos a tratar de detener la grabación. Detener la grabación.